En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola, un día más, Nieves, ¿qué tal? Hola, Carlas. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Venga. Hoy en nuestro paseo diario por la historia, como este mes, recuerdo, tenemos el ojo puesto, o los dos, en los 50 años de la muerte de Franco. Vamos a repasar algunos aspectos, igual no tan conocidos, de su biografía. Que es curioso esto, sí, porque además de cazar, de firmar sentencias de muerte, de perseguir opositores, hacerse rico él y su familia e inaugurar pantanos, entre otras cosas, Franco también fue oficialmente sobre el papel periodista. Y cineasta. Bollero se ha marchado ya, ¿no? Sí. Se ha marchado, mejor. Dale tú. Se debería haber quedado, pero seguro que conoce. Sí. Seguro que conoce no historia. lo sé. Lo de la peli sí, la segunda parte no. Cuéntalo. Ya que ha sido miércoles de cine en la ventana, pues eso nos da el pretexto para contar otro ejemplo que demuestra lo bien que vivíamos y lo libres que éramos los españoles con un asesino encajado ahí en la jefatura del Estado, llamado Francisco Franco. El 5 de noviembre de 1938, el Boletín Oficial del Estado franquista, porque había otro que era verdaderamente oficial, publicó una orden del ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, el cuñado del asesino, por la que se creaba la Junta Superior de Censura Cinematográfica. Toma. Aún no había tomado el control total del país, pero Franco ya andaba haciendo lo mismo que hacía su admirado Hitler. Entre otras muchas canalladas, pues vigilar lo que hacían los directores de cine y prohibir proyecciones, porque dado que las películas tenían fácil difusión entre las masas, se consideró indispensable que los franquistas vigilaran el cine, no fuera a ser que aquí cada uno contara lo que le diera la gana. Había que imponer una forma de libertad peculiar por la que en este país se escribía, se filmaba y se publicaba lo que a Franco le gustaba y los demás no. Juan Antonio Bardén resumió muy bien lo que fue aquel periodo censor en el cine español durante la dictadura. Políticamente ineficaz, socialmente falso, industrialmente raquítico, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo. Toma. O sea, lo de intelectualmente ínfimo también sirve para definir a los indocumentados que dicen que con Franco se vivía mejor. Oye, pues sí que se dieron prisa, ¿eh? Porque ni siquiera había terminado la guerra y ya estaban interesados en censurar algo que en aquellos momentos, podía parecer bastante secundario. Como el cine, ¿no? Que mitad, no sé. Estamos metidos aquí a tiros en una guerra y tú te estás preocupando por el cine. Bueno, pero no. Cuanto antes empezara la censura y el control de la cultura y la educación, más fácil sería ir contaminando el país. Además, tenían una magnífica hoja de ruta para seguirla, que era lo que ya habían hecho los nazis en Alemania con el cine, con la radio, con los libros, con el arte. Bastaba trasladar a España lo que ya había hecho Hitler en Alemania. Es tan fácil imaginar por qué y para qué se creó la Junta de Censura Cinematográfica, pues que mira, no merece casi ni la pena pararse a contarla, porque que cualquier español que no sea intelectualmente ínfimo ya sabe que esto ya sabes para qué era, pues para controlar y censurar películas que tenía como objetivo que los españoles solo pudieran ver las pelis que fueran muy cómicas o en las que hubiera gente cantando coplas, que si esas coplas ya eran de trabajadores esforzados que bajaban a la mina cantando mientras en el altar su madre quedaba rezando por el hijo que se va, que bien cantaba Antonio Molina, pero en fin, parece que aquí los mineros bajaban cantando a la mina, qué trabajadores más estupendos. Ese era el ideal de película española. Se trataba de que las películas contuvieran, abro comillas, muestras inequívocas de exaltación de valores raciales o enseñanzas de nuestros principios morales y políticos. Cierro ahí las comillas. Esto por lo que respecta a las pelis españolas, porque las extranjeras directamente no entraban. Se prohibían, en cuanto hubiera un beso con otro fuera del matrimonio. Lo que el viento se llevó estuvo prohibida, porque la peli se estrenó en 1939, pero en España no se pudo ver hasta 1950. Esa casquivana Escarlata O'Hara, por favor. Franco sí la vio, Franco sí vio lo que el viento se llevó, porque a él le gustaba mucho el cine. En esto era clavadito a Stalin. Porque prohibían a los ciudadanos que sufrían sus dictaduras películas que ellos sí veían en privado. En fin, este era un ejemplo más de las muchas libertades que pudimos disfrutar con Franco. ¿No será que eres un poco idiota? Yo juraría que sí. ¿No será que eres un cabezón? Con una mano delante y otra
Oye, hablando de Franco y hablando de exaltar los valores raciales, bueno, esto lleva inmediatamente a pensar algo que sí es conocido. Claro. Pensar en la película Raza, la que dio el propio Franco, ¿no? Sí. La ideó él. Qué curioso que también sufrió censura. Eso es lo que yo creo que mucha gente no sabe. Sí, la película Raza sufrió censura. Recuerda que hace unos días estuvimos hablando de cómo el cobarde de Franco estuvo rendido a Hitler hasta 1945, pero justo cuando los aliados ganaron la guerra, corrió a borrar todo rastro que pudiera haber de su admiración hacia los nazis y hacia los fascistas italianos. Y si para ello tenía que autocensurarse y cambiar todo lo dicho, pues lo hacía. Franco escribió una novela malísima que se llamaba Raza. Con ese título ya podemos imaginar que era, además de infame, patriotera y nacionalista. No firmó con su nombre, sino con el seudónimo Jaime de Andrade, y esto ya se sabe, conocidísimo. Y estaba el dictador tan satisfecho con su novela que ordenó que se trasladara al cine y eligió para ello al falangista y director de cine José Luis Sáez de Heredia, que era primo de José Antonio Primo de Rivera. Por supuesto, la peli contó con todos los apoyos institucionales, con todo el presupuesto necesario, con una magnífica ambientación, pero también con la peli hubo un problema gordo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, porque en Raza se criticaba a los frívolos y libertinos estadounidenses, se exaltaban los valores fascistas, y el Gallina de Franco se acojonó por si los aliados se enteraban de la existencia de esa película. Así que la película Raza, que se había estrenado, como no podía ser de otra manera, con gran éxito de crítica y público en el 41, en 1941, y como 4 años después, en 1945, el orden europeo había cambiado, pues se ordenó censurarla en el 49. Cambiarla y destruir todas las copias originales. Eso es rizar el rizo. El censor Franco censurando su propia película. Oye, y por curiosidad, ¿qué tuvo que cambiar o qué quiso cambiar? Sí, lo primero, el título. Lo primero cambió. En vez de ese contundente Raza, se tituló Espíritu de una raza. Las críticas a Estados Unidos se retiraron. Se quitaron las referencias a la falange y a la masonería. Pues ya sabes que Franco estaba obsesionado con los masones. Los masones, sí. Se suprimieron líneas de guión. Todas las secuencias donde se saludaba brazo en alto, haciendo el saludo fascista, también fueron eliminadas. Todo esto se hizo muy sutilmente, en secreto, y de hecho nadie se enteró y nadie se extrañó cuando se retiraron todas las copias porque se puso como excusa que se iba a mejorar el sonido. Cuando se dieron las nuevas copias para el reestreno, nadie se fijó en todo lo que había sido censurado porque se vendió como una resincronización técnica de diálogos y efectos. Toma. Así estaba puesto, ¿no? Es como cuando ahora te sacan discos que dicen remasterizados, que suenan mucho mejor. Bueno, pues hicieron lo mismo, pero bueno, como estamos hablando de un dictador, evidentemente era mentira. Oye, pero ¿cómo se sabe lo que se cambió? Si se destruyeron las copias originales. Ya sabes, siempre se escapa alguna, ¿no? Siempre se escapa alguna. En este caso se escaparon 2. Franco envió una copia de la película a Berlín para que la viera Hitler, que Hitler debió pensar, vaya truño que me ha mandado este. Pero esta copia se les escapó, como cuando a Franco ordenó destruir las 70 películas pornográficas que había producido, guionizado y financiado Alfonso XIII, pues también se le escaparon ahí 3 que aparecieron en un convento de Valencia. Sí, que ya es... Sí. Bueno, pues casi al final del siglo XX, en 1995, apareció en la Cinemateca de Berlín una copia en muy buen estado de la original. Nadie la tenía localizada porque esa cinemateca había quedado en Berlín Este. Y hasta que no cayó el muro de Berlín, no se hizo inventario y no pudieron acceder a ese archivo los estudiosos de estas cosas, los investigadores. Y otra copia que se les escapó a los censores de Franco, esta ya estaba en peor estado, pero vamos, fue la primera que sirvió para compararla con la otra. Se salvó gracias a un gitano del Rastro de Madrid. Mira, que llamó a la Filmoteca, yo me lo imagino diciendo, payo, tengo una copia de Raza, cómpramela por la gloria de mi padre. Esto fue a principios de los 90. Ostras. Lo que no se imaginaban en la Filmoteca cuando llamó este señor del Rastro es que era una versión distinta a la que se creía que era la única y original. O sea, que no había ninguna noticia de que Franco hubiera mutilado su propia película hasta los años 90. Claro, ellos no. Tenían la que tenían la que arreglaron hasta el 91 y desde 1950 nadie sabía que la película Raza se había censurado. Solo cuando pudieron comparar las copias de 1941 con la remasterizada del 49 para su reestreno en el 50 se descubrió el pastel. Y así fue como, abro comillas, la película española por excelencia y la excelencia entre las películas españolas
cierro comillas, fue censurada porque no era excelente y el guionista Franco resultó ser un gallina. Esto que he leído formaba parte de la crítica que hizo el boyero de la época en una revista de cine, y esa crítica continuaba diciendo que Raza es, atención, la realización sin precedentes, el relieve psicológico de todo un pueblo, la razón de un modo de ser, el espejo a lo largo de la historia y la razón de la historia misma. La raza, en fin, en pie, para explicar por qué nuestra tierra descubrió mundos, implantó normas, creó pueblos, convirtió infieles, ganó batallas y las perdió, para ejemplo de héroes y espejo de mártires. No en vano nuestra raza es fe católica, cruz en la espada, timón en los mares, llama en la sombra, sol perpetuo y oración constante. Casi mejor que boyero no esté, ¿eh? De verdad, ¿eh? En todo caso, el boyero de la época no habría podido hacer una mala crítica de la película de Franco. No hubiera podido eso. Al boyero de la época estarían ahora buscándolo en alguna cuneta. Si llega a decir que Raza tenía pinta de ser una majadería, pero confirmado. Sí. El boyero de la época tendría que haber dicho que este final de la película Raza que vamos a escuchar era un final como ningún otro. Se ha detenido a una espía fascista que tenía una copia del estado de fuerzas que estudiamos ayer. Alguien de esta sección nos ha traicionado inevitablemente. ¿Sospechas de alguno? No. Pues nosotros sí. Ten la arrogancia entonces de decir mi nombre. Lo digo ahora y lo he dicho siempre. Yo nunca me he entregado que fueras un verdadero antifascista. Ni yo mismo podría decirte hasta qué punto estás en lo cierto. No sé si lo he sido. Sé únicamente que no lo soy. Entonces esos documentos... Sí, yo los di. ¿Lo querías más claro? Pues de nada te va a servir. ¡Canalla! Los documentos los tenemos en nuestro poder. Y la cochina de tu querida ha llevado el mismo camino que vas a llevar tú. ¡Quieto tú ahora! Poco importa que hayáis recuperado esos papeles. Sin planos y aún sin armas ganarán siempre la batalla contra los hombres huecos. Son ellos, los que sienten en el fondo de su espíritu la semilla superior de la raza, los elegidos para la gran empresa de devolver a España su destino. Ellos, y no vosotros, materialistas sordos, llevarán sus banderas hasta el altar del triunfo. Para ellos fatalmente ha de llegar el día feliz de la victoria. Toma. Esos tiros que se oyen habrían sido para boyero si llega a decir que Raza es un petardo. Pero esos tiros fueron para fusilar al que hablaba diciendo no sé qué de la semilla superior de la raza. Me gusta lo de los hombres huecos. Sí, vosotros, hombres huecos. ¿No? Ese que habla así mal era, por supuesto, era un republicano. Esto, en fin, hemos hecho un spoiler en toda regla, que sepan que este tipo muere al final de la película. Cuando lo van a fusilar, ese valiente patriota fascista pide a los canallas republicanos que lo fusilen de frente, se abre la camisa y dice ¡arriba España! Pues ese, al menos en la peli, tenía los perendengues mejor puestos que Franco, que se arrugó y se censuró a sí mismo porque era un patriota cobarde. Otro día contamos cuando Franco se declaró a sí mismo periodista, sí, porque no paraba de firmar artículos contra la masonería, también con seudónimo. En el diario Arriba firmaba Joaquín Bohr, o Bohr, no sé cómo se pronuncia esto. Bohr. Bueno, fue declarado primer periodista de España por sus magníficos artículos, fue inscrito en el registro oficial de periodistas con el número 1 y recibió su título en el Pardo entre los aplausos de las principales figuras de los medios de comunicación del régimen. Franco, Franco también se podría haber declarado primer ingeniero de caminos, canales y puertos o primer neurocirujano español. Franco podía nombrarse lo que quisiera, porque en este país había libertad para ser lo que quisiera uno. Musiquita, ¿eh? Sí, Paquito el chocolatero. Paquito el chocolatero carnicero, en este caso. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Pues ya estamos. A descansar un poquito. A descansar hasta dentro de un rato. Venga, un beso, gracias, Nieves, Carlos. adiós. Gracias.